Soy Graciela Moszkowski y cuento mi libro La Revelación. Segundo Villanueva es un hombre que es hijo de campesinos en Cajamarca. Tenían una vida muy modesta, muy pobre. Lo que me sorprendiera, o lo que me sorprendía, no, lo que me conmovió era el nivel en las condiciones económicas y sociales y de pobreza en que vivían, sin baño, sin agua corriente, sin dinero, sin educación formal. La mayoría aprendió a leer y escribir y esa ha sido toda su educación formal. El esfuerzo que significaba para ellos adquirir esta nueva religión y los códigos completos del judaísmo ultraortodoxo. Ellos no aprendieron durante muchísimos años a hablar hebreo, pero las oraciones las decían en hebreo y por lo tanto se aprendían la fonética de memoria. Y no sé si sabes algo sobre el tema del judaísmo ultraortodoxo, pero en el libro yo dedico un largo capítulo a explicarlo para mostrar el grado de esfuerzo que significaba en la vida cotidiana para ellos y cómo lo hacían efectivamente sin un desgarramiento de lo que tenían que abandonar. Hubo por supuesto muchas dificultades para ellos de adquirir esta nueva cultura, pero lo hicieron con una convicción, la mayoría por lo menos, con una convicción tal que se convirtió en algo casi alegre, casi poder adquirir ese conocimiento. No se me ocurre otro ejemplo de una comunidad que yo haya conocido en mis casi 20 años como periodista, que haya hecho un trabajo semejante, como proceso de transformación personal. Villanueva había, cuando inició su proceso de búsqueda, después de leer la Biblia, había abandonado la Iglesia Católica y había hecho una búsqueda por distintas iglesias cristianas. Ninguna le terminaba de cerrar con lo que él entendía de su lectura de la Biblia, porque todas tenían interpretaciones que de algún modo chocaban con lo que él leía en la Biblia. Entonces finalmente fundó su propia comunidad y su propia iglesia que llamó Israel de Dios, se fue a vivir al Amazonas y estando en el Amazonas descubre dos cosas. Por un lado, por un periódico le llega la noticia de que existe Israel en esta tierra, que existe como país y que el pueblo que en la Biblia se llama Israel son los judíos, que son los descendientes de este pueblo y que viven en este estado y que entonces esto es una gran revelación para él. Y la segunda es que él viaja a Lima. Era común que cada tanto viajaran a Lima a buscar textos religiosos y además había conexiones familiares, etc. Y ahí descubre que estos judíos y en este estado hablaban el antiguo idioma del pueblo de Israel, que es el hebreo. Entonces buscando el hebreo, buscando este nuevo idioma, que era el idioma con el que tal como él lo interpretó originalmente, Dios y su pueblo elegido se habían comunicado, es como llega finalmente al judaísmo. Y su su decisión de ser judío y su primer contacto con un rabino que ocurrió en Lima, comenzaron, lo primero que él consiguió de este rabino y lo que sacó de ese primer viaje a Lima, además de la nueva idea que llevó finalmente a que abandonara su iglesia y se fuera al judaísmo, fue que tenía que aprender el hebreo y que tenía que leer, porque además había un tema con la traducción, ¿verdad? Él buscaba en el libro, en la Biblia, la verdad de Dios tal como Dios la había dado a los hombres y ya había descubierto por su paso por las iglesias cristianas que había un tema de interpretación. Y él había descubierto también que la traducción, había aprendido, lo leyó en un folleto, que la traducción que él estaba leyendo al español había sido un resultado de la Reforma, que en realidad era una traducción del griego y del latín, y que había sido un resultado de la Reforma católica, ¿no? Y entonces, de la Reforma protestante, perdón. Y entonces, para él poder leer el texto divino, en su origen, en su idioma original, se convirtió en algo muy importante. Víctor Chico es uno de los, para mí, por supuesto es una persona real, no es un personaje, pero de esta historia es uno de los personajes, más conmovedores y entrañables, exacto. Yo estuve con él 2 veces y estuve la última vez con él en Tapuaj, que es esta colonia dentro de los territorios palestinos en la que viven ahora. Y él fue una de las personas que me ayudó a comprender cómo fue el proceso de conversión, porque él había sido un niño huérfano de Cajamarca que encontró muy joven en Villanueva a un maestro de religión. Villanueva, cuando él quedó huérfano, medio que lo adoptó como parte de su familia. Él se hizo muy amigo de los hijos de Villanueva y Víctor Chico creció, desde los 10 años más o menos, a la sombra de este padre sustituto que era Villanueva.
Entonces para él, él no atravesó ese proceso de conversión de adulto, sino que de joven siguió a Villanueva y entendió que todo lo que Villanueva decía de algún modo era cierto. Y él se convirtió en un personaje central para el proceso de conversión, porque es el primero de la comunidad que llega a Israel, que llega físicamente a Israel, no a la idea de Israel, ¿no? Que ya había llegado Villanueva antes. Él en el año 81, creo que fue, 80, 81, 81, participó de un concurso de Biblia, que era un concurso ecuménico que se hacía todos los años en Lima. Era simplemente un concurso como Dol Pregunta, digamos, pero sobre la Biblia, es decir, había que ser erudito. En la Biblia era solo sobre Viejo Testamento. Le fue muy bien y finalmente termina en una escena que para mí es una de las escenas más conmovedoras de su historia, que es en un gran salón de Lima, con el presidente de la República presente, lo cual lo hizo morirse de miedo a Víctor Chico, porque era un joven tímido, sin este grado de exposición pública, por supuesto, nunca en su vida. Y él en un momento, y fue algo muy de zozobra para él, porque su competidor era alguien que se sabía de memoria, palabra por palabra, creo que era el libro del Deuteronomio, o el Levítico, ahora no recuerdo, y entonces era alguien que él consideraba casi un sabio, digamos, sabía más que él. Pero finalmente, por una serie de errores que el otro comete y de buenas respuestas que él da y de puntaje, gana este concurso. Y eso significaba el primer premio, que era un viaje de ida y vuelta a Israel, con 15 días de estadía en Israel, donde se iban a encontrar, donde iba a ser la final mundial de este concurso ecuménico. Para él encontrarse en Israel y buscar en Israel, que es a lo que se dedicó en buena parte a hacer, los sitios que figuraban en la Biblia y que todavía existían, fue de algún modo como una confirmación y fue para la comunidad lo que terminó de decidirlos a que la idea de irse a Israel era algo posible, que no era solo una fantasía, digamos, una utopía. Y entonces ahí realmente cuando él vuelve se inicia el proceso que va a llevar a la Aliyá o a la inmigración a Israel unos años más tarde. De hecho, se habían hecho circuncidar por su cuenta con un cirujano y vivían como vive cualquier judío ultraortodoxo al pie de la letra, pero entendían que ser judío requería algo más y que era el reconocimiento del pueblo judío de que ellos también eran judíos y que hasta que no consiguieran eso no podían parar su búsqueda. Entonces, lo que ocurrió fue que se inició una red de conexiones, digamos, mundial, que involucró a rabinos y a personajes y a gente no religiosa necesariamente de distintos países del mundo que llegaban por alguna razón a Israel, conocían la historia de esta gente o ellos se acercaban a ellos y llevaban a Israel el pedido al gran rabinato, que es lo que ellos necesitaban, de que autorizara el viaje de un tribunal de rabinos, que son 3 rabinos siempre, que viajaran a Perú para convertirlos. Un empresario peruano-israelí que vivía en Israel desde joven, conoce a los peruanos, conoce sobre todo a Víctor Chico originalmente, luego a Segundo Villanueva, se fascina con ellos, se conmueve y decide, pase lo que pase, que él va a ayudarlos y que va a hacer lo posible para que se conviertan. Viaja de nuevo a Israel y contacta ahí a un rabino que tenía muy buena llegada al gran rabinato y también al Ministerio del Interior y que participaba de conversiones masivas en el mundo. Entonces él manda a su vez a un discípulo que se llamaba Jonathan Segal, que era un aventurero, un inglés originalmente de izquierda que se había hecho religioso y que ahora vive en los asentamientos, los territorios ocupados, y que va con su cámara Super 8, viaja, conoce el Perú, se fascina por el Perú y finalmente llega a conocer a esta comunidad. Jonathan Segal también se emociona hasta las lágrimas con esta comunidad y él es el que da el último paso, digamos, necesario para que el proceso de conversión como tal realmente se ponga en funcionamiento, que es convencer al rabino Abijail, una vez que vuelve a Israel, de que él le dijo algo así como que son judíos más judíos que los que él había conocido en su vida. El día 10 del mes de Iyar de 5741, cuando había alcanzado los 37 años, Víctor Chico recibió del mismísimo presidente de la República del Perú el mayor premio que hubiera podido desear o imaginar: la entrada en la tierra prometida, el pasaje libre a Israel.